The 57th selection in the 1999 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Emmanuel Ginobili from Argentina. El draft de la NBA es ese lugar mágico en el que por un momento todos los aficionados miran al futuro proyectándose 4, 5, 6, 10, 15 años en el futuro e imaginan al joven jugador que su equipo acaba de elegir terminar en el Hall of Fame tras ganar varios títulos. Sin embargo, no siempre sale como nos esperamos y así, cada año hay grandes sorpresas tanto para bien como para mal. Y entre todas las sorpresas, quizás ninguna fue más grande que la de Manu Ginobili, seleccionado por San Antonio Spurs años después que R.C. Buford le echara el ojo en el Mundial Sub-22 de Australia de 1997. El penúltimo jugador elegido en su draft, el de 1999, con la 57ª elección, Manu tardó además 3 años en dar el salto a la NBA, ganando en el proceso el triplete Liga, Copa y Euroliga con Kinder Bologna en 2001, siendo MVP tanto de la Liga como de la Euroliga. Fue campeón NBA como rookie y ganó el Oro Olímpico en 2004. No terminó de arrasar ahí y ganó otros 3 títulos en la NBA en 2005, donde podría perfectamente haber sido MVP de las finales, 2007 y 2014. Sexto hombre del año en 2008, All-Star en 2005 y 2011 y miembro del tercer quinteto All-NBA en 2008 y 2011, Ginobili podría haber obtenido aún más reconocimiento individual, pero siempre puso el talento loco que alberga en su brazo izquierdo al servicio del colectivo para saciar su increíble espíritu de competidor. Su camiseta número 20 fue retirada por San Antonio Spurs, al igual que la número 5 por la Confederación Argentina de Básquetbol. Pese a todos estos logros, no menos de 56 jugadores fueron elegidos antes que él en el draft. ¿Quiénes fueron y cómo les fue? Lo vemos ahora en 24 segundos. With the first pick in the 1999 NBA Draft, the Chicago Bulls select Elton Brand from Duke University. Elegido lógicamente como Mr. Basketball en el estado de Nueva York en 1997 después de promediar 40 puntos y 20 rebotes por partido y llevar a su instituto a 2 títulos estatales, Elton Brand jugó su baloncesto universitario en Duke, donde consiguió el premio Atleta Masculino del Año en USA Basketball en 1998 y al año siguiente fue el jugador universitario del año de forma unánime. Dio el salto al profesionalismo tras 2 temporadas universitarias con Chicago Bulls y promedió 20 puntos y 10 rebotes como novato, ganando lógicamente un premio al Rookie del Año que, eso sí, tuvo que compartir con otro jugador. Repitió estadísticas al año siguiente y en ninguna de esas temporadas alcanzó las 20 victorias debido a una plantilla muy pobre a su alrededor en la era post-Jordan y fue traspasado súbitamente a Clippers en el draft de 2001 a cambio de Brian Skinner y los derechos de un Tyson Chandler recién drafteado con la segunda elección. Fue All-Star en su primera temporada en Los Ángeles y consiguió incluso lo nunca visto. Cuando fue agente libre en 2003, recibió una oferta de 82 millones por 6 años de Miami Heat y Donald Sterling decidió igualarla, algo juzgado como imposible dada su reputación de tacaño y que el contrato previo máximo que había podido dar había sido de 15 millones por 5 años, una diferencia bastante grande. Brand siguió rondando los 20 puntos y 10 rebotes sin nunca alcanzar playoffs hasta que en la temporada 2005-2006 dio un salto a los 25 puntos y clasificó para playoffs además de su segundo y último All-Star. Aumentó incluso su producción en la postemporada y eliminó a Denver Nuggets en 5 partidos antes de caer en 7 contra Phoenix Suns. Sus números volvieron a la norma la temporada siguiente y no pudo repetir playoffs en 2007 y al inicio de la temporada de 2008 se rompió el tendón de Aquiles izquierdo, lo cual marcó el fin de su carrera Clipper, ya que después de esa temporada decidió fichar como agente libre por Philadelphia 76ers con otro contrato de 82 millones, pero esta vez por 5 años. Tan solo pudo disputar 29 partidos debido a una lesión de hombro en su primera temporada en Filadelfia y sus números cayeron, aunque fue capaz de liderar al equipo de anotación en los playoffs de 2011, donde cayeron ante Miami Heat en 5 partidos. Su abultado salario comparado a su producción causó que fuera amnistiado en 2012 y pasó por Dallas primero y luego por Atlanta por 1 y 2 años respectivamente, con una producción muy discreta y anunció su retiro en 2015. Del cual volvió tan solo un año después, en 2016, para jugar 17 partidos con Filadelfia antes de retirarse definitivamente
pese a que había renovado su contrato con Sixers, equipo del que es el actual general manager a día de hoy. With the second pick in the 1999 NBA draft, the Vancouver Grizzlies select Steve Francis from the University of Maryland. Un chico con un pasado trágico que dio tumbos durante sus años formativos debido a los traumas de su infancia, Steve Francis terminó jugando en dos junior colleges, el de San Jacinto y el de Allegheny en Maryland, con los que no perdió ningún partido de temporada regular e incluso tuvo un cuádruple doble frente a Shawn Marion. En 1998, Steve dio el salto a la Universidad de Maryland, a la que llevó a la Sweet 16 antes de presentarse al draft, donde tuvo su primera polémica, ya que fue elegido por los Vancouver Grizzlies, pero se negó a jugar en Canadá, por lo que fue traspasado a Houston Rockets en una macrooperación que involucró a 11 jugadores. Compartió los honores de Rookie del Año con Elton Brand tras promediar 18 puntos y 6,6 asistencias y consiguió llevar a Houston a 45 victorias en su segunda temporada, pero no fue suficiente para llegar a playoffs y en su tercera temporada ya fue elegido All-Star con promedios de 21 puntos y medio, 7 rebotes y 6 asistencias y media, pero una lesión en el pie no le dejó terminar la temporada y Houston terminó en depresión y con la primera elección del draft. Con Yao Ming a su lado, Houston Rockets volvió a superar las 40 victorias. Esta vez fueron 43, pero otra vez más se perdieron los playoffs pese a otra participación de franchise en el All-Star Game. Algo que volvería a repetir en 2004, pese a un bajón estadístico, aunque consiguió por fin entrar en playoffs. La primera y última vez en su carrera que lo conseguiría, cayendo en 5 partidos contra Los Ángeles Lakers. Fue traspasado ese mismo verano junto a Cuttino Mobley y Kelvin Cato a cambio de Tracy McGrady y Jovan Howard y Tyronn Lue, con destino a Orlando Magic, y descontento inicialmente con su traspaso, volvió a florecer a los mejores números de sus tiempos en Houston, pero el traspaso repentino de Mobley a Sacramento Kings provocó las iras de Francis, que terminó suspendido por conducta detrimental al equipo y tras muchos rumores fue traspasado a New York Knicks a cambio de un joven Trevor Ariza y un Penny Hardaway en los últimos momentos de su carrera. Con tendinitis en la rodilla derecha, Stevie tuvo un papel mucho más discreto de lo habitual y fue traspasado a Portland Trail Blazers en el draft de 2007 y cortado por el equipo pese a que le quedaban 2 años de contrato. 2 años es también el tiempo por el que firmó con Houston Rockets como agente libre, pero no hubo idilio de vuelta, ya que tan solo aguantó una temporada más en H-Town antes de ir a los Beijing Ducks de la CBA China, donde fracasó por completo y puso fin a su carrera profesional. With the third pick in the 1999 NBA draft, the Charlotte Hornets select Baron Davis from UCLA. El jugador de instituto del año según Gatorade, además de McDonald's All-American y Mr. Basketball en California en 1997, Baron Davis eligió quedarse cerca de casa con la Universidad de UCLA por 2 temporadas, en la que se rompió el ligamento cruzado anterior, pero consiguió volver a tiempo para mostrar su capacidad física y ser elegido por Charlotte Hornets en el draft, donde fue suplente en su primera temporada con números discretos antes de ganar protagonismo en su segunda temporada, en la que fue titular en cada uno de los 82 partidos y alcanzó el All-Star en la tercera, cosa que fue en la tercera, cuarta y quinta temporada de su carrera, en las que su creatividad y exuberancia física brillaron a su máxima intensidad. En cuanto a resultados colectivos, los Hornets jugaron playoffs en las 5 temporadas que Davis fue parte de la plantilla, aunque solo pasaron de primera ronda en la segunda y tercera temporada. Baron fue traspasado a Golden State Warriors en febrero de 2005 a cambio de Speedy Claxton y Dale Davis, después de que problemas de lesiones llevaron a un empeoramiento de su relación con la front office de Hornets. Después de 2 temporadas complicadas, los Warriors volvieron a playoffs en 2007 como octavos en el oeste y dieron la campanada eliminando a Dallas Mavericks, finalista el año anterior y principal favorito a título ese año, bajo el liderazgo de un Davis impresionante que superó los 25 puntos por partido en esos playoffs, pese a caer en 5 partidos contra Utah Jazz en la siguiente ronda. Davis tuvo una gran temporada el año siguiente, pero el enorme nivel del oeste hizo que las 45 victorias de Warriors no fueran suficientes para entrar a playoffs, tras lo que Baron fichó como agente libre con Los Ángeles Clippers.
donde decepcionaron tanto Davis a nivel individual como Clippers a nivel colectivo. Fue traspasado en 2011 a Cleveland Cavaliers junto a una primera ronda de draft que terminó siendo Kyrie Irving a cambio de Mo Williams y Jamario Moon. Terminó la temporada con buenas sensaciones y firmó con New York Knicks, donde una lesión del tendón rotuliano así como rupturas del ligamento cruzado y mediano de su rodilla derecha terminaron con su temporada en los playoffs de 2012. Volvió a jugar en la D-League en 2016 con los Delaware 87ers, pero no logró un último contrato en la NBA. El jugador de high school del año en 1997 según Parade, después de una infancia llena de traumas, Lamar Odom atendió a la Universidad de Nevada, Las Vegas, que realizó pagos ilícitos para hacerse con sus servicios, por lo que terminó transfiriendo a Rhode Island, donde no pudo jugar en su año sophomore, pero una gran temporada junior lo llevó al mejor quinteto de la Atlantic 10 y la cuarta elección del draft de 1999, del que quiso retirarse inicialmente, pero no pudo hacerlo debido a que ya había contratado un agente. Fue elegido por Los Ángeles Clippers y gozó de una buena temporada individual como novato, siendo nombrado al mejor quinteto de la camada con 16 puntos y medio y casi 8 rebotes de media por partido. En marzo de 2001 tuvo sus primeros problemas con el protocolo antidrogas de la NBA, algo que repitió en noviembre de ese mismo año, lo cual solo le permitió jugar en 29 partidos en su tercera temporada y decayó su producción. Después de una temporada 2002-2003 ligeramente mejor, firmó con Miami Heat como agente libre, donde tuvo la mejor temporada de su carrera hasta entonces con 17 puntos y casi 10 rebotes y una primera participación a playoffs. Tras esa única temporada en Florida, fue traspasado a Los Ángeles Lakers junto a Caron Butler y Brian Grant a cambio de Shaquille O'Neal, y su estancia en Los Ángeles fue sin duda su mejor momento. Empezó promediando 15 puntos y superando la barrera de 10 rebotes por partido en 2005 y, además de ganar 2 títulos en 2009 y 2010, fue nombrado sexto hombre del año en 2011 con 14 puntos y medio y casi 9 rebotes por encuentro en lo que sería su última temporada en Lakers y también su última buena temporada a nivel individual. Los rumores de traspaso alrededor de su figura que le enviaban a New Orleans Hornets junto con Pau Gasol y demás piezas de Lakers a cambio de Chris Paul, llevaron a que Lamar Odom pidiese él mismo ser traspasado, lo cual ocurrió cuando fue enviado a Dallas Mavericks a cambio de una primera ronda de draft y Lamar no fue capaz de sobreponerse mentalmente a la dureza de ese verano y fue incluso asignado a los Texas Legends de la D-League por su rendimiento tan decepcionante. Tras lo cual fue traspasado a los Clippers de vuelta en una operación de 4 equipos y, tras otra temporada muy decepcionante y su continua utilización de drogas, tuvo que buscarse un futuro en España con el Laboral Cotxa Baskonia, con el que jugó tan solo 2 partidos. Firmó con los Knicks en abril de ese mismo año, pero no llegó ni siquiera a debutar y, tras rozar la muerte por una sobredosis, volvió a las canchas en 2018 en Filipinas con los Mighty Sports y en Dubai antes de unirse a la Big 3 de Ice Cube, donde solo jugó un partido y no ha vuelto a pisar una cancha desde entonces. Drafteado directamente desde high school tras ser elegido Mr. Basketball a nivel nacional y MVP del McDonald's All-American, Jonathan Bender parecía destinado a revolucionar el baloncesto con sus 2,13 m, capacidad atlética impresionante y un juego que podía extender su dominio hasta el perímetro. Todo arrancó bien en su carrera con Indiana Pacers, se convirtió en el primer rookie a anotar más de 10 puntos en su debut saliendo del instituto, pero una sucesión de lesiones le limitó en su desarrollo. Jugó 78 partidos en la temporada 2001-2002 y parecía que volvía a recuperar algunas de las sensaciones positivas que le hicieron ser top 5 del draft, pero jugó 46, 21, 7 y 2 partidos en las 4 temporadas siguientes debido principalmente a problemas con su rodilla derecha. Estuvo fuera de la NBA de 2006 a 2009 cuando fichó por los Knicks, donde solo disputó 25 partidos antes de retirarse definitivamente. El hijo de Walter Szczerbiak, jugador de ABA y del Real Madrid que ayudó a los blancos a conquistar la ahora conocida como Euroliga, Wally nació en Madrid y debido a las obligaciones profesionales de su padre, pasó gran parte de su infancia en Europa. Llegó a Long Island, Nueva York, tras finalizar la carrera de su padre y como senior en high school promedió 36 puntos y medio y 16 rebotes por encuentro. Pese a esos números, su instituto era tan desconocido que no fue reclutado y terminó jugando en la Universidad de Miami en Ohio.
Fue como junior cuando explotó, alcanzando promedios de 24 puntos y medio, cosa que repitió como senior, incluyendo un partido de 43 puntos frente a Washington que iluminó la March Madness. Su camiseta fue retirada y fue drafteado por Minnesota Timberwolves, donde integró el primer quinteto de novatos en 1999 y fue incluso All-Star en 2002, con promedios de 18,7 puntos, casi 5 rebotes y 3 asistencias. Las lesiones le limitaron a 28 partidos en 2003-2004, temporada en que Minnesota alcanzó la final de conferencia y estaba además descontento con su rol en salida de banquillo, por lo que terminó siendo traspasado en enero de 2006 a Boston Celtics junto con Michael Olowokandi a cambio de Ricky Davis y Mark Blount. Fue operado de la rodilla por una lesión que llevaba tiempo arrastrando y jugó a buen nivel cuando estuvo disponible, lo cual fueron 32 partidos esa temporada antes de poner rumbo a Seattle, donde fue suplente de un rookie nombrado Kevin Durant por una temporada antes de pasar 2 temporadas bastante discretas en Cleveland Cavaliers intentando conseguir el anillo a los lados de LeBron James antes de tener que retirarse por culpa de las lesiones de rodilla y 3 operaciones que, de haber llegado a ser 4, habrían puesto en peligro su capacidad para hacer vida normal, según dijeron sus médicos. Seleccionado al McDonald's All-American y miembro del segundo quinteto All-American en High School según Parade en 1996, Rip Hamilton pasó 3 años en la Universidad de Connecticut, donde ganó el título nacional en su última temporada, además de ser nombrado mejor jugador de la Final Four y una presencia unánime en el mejor quinteto All-American. Fue drafteado por Washington Wizards, donde necesitó una temporada para hacerse con un sitio en el quinteto titular, superó los 18 puntos por partido en su segunda temporada profesional, pese a ser titular a tiempo parcial, y en 2001-2002, con MJ a su lado, superó los 20 puntos de media, pero por tercera vez en 3 temporadas no fue capaz de clasificar a playoffs y un Jordan impaciente le traspasó junto a Bobby Simmons a Detroit Pistons para hacerse con el veterano Jerry Stackhouse. Allí alcanzó los playoffs por primera vez tras mantener su rol como máximo anotador del equipo e incluso aumentó su producción en primavera. Se rompió 2 veces la nariz en la 2003-2004 y empezó a utilizar su icónica máscara. Sus números anotadores se redujeron a la par de los del equipo, que apostó todo por la defensa, y fue uno de los pilares de la victoria de Detroit en las finales, anotando más de 21 puntos de media en la serie decisiva. Siguió liderando a Detroit en anotación en los playoffs de 2005, donde perdieron las finales frente a San Antonio Spurs de Ginobili y se ganó tal respeto que fue All-Star en cada una de las 3 temporadas siguientes, en las que además siempre llegó a finales de conferencia. En 2008-2009 las cosas empezaron a ir cuesta abajo para Pistons y Rip Hamilton se perdió 35 partidos en la siguiente. Su última temporada en Detroit, la 2010-2011, fue marcada por su enfrentamiento abierto con John Kuster, entonces entrenador del equipo, que llevó a que fuera cortado y firmase un contrato de 3 años con Chicago Bulls, incluida una opción de equipo que no fue utilizada debido a que su aportación había caído en picado. No volvió a encontrar un sitio en la NBA y su camiseta número 32 ha sido retirada por Detroit Pistons. En 1999, además de establecer récord de la institución en robos y tener su camiseta retirada. Fue drafteado por Cleveland Cavaliers y gozó de una gran temporada rookie, con 11 puntos y 6 asistencias por partido que le llevaron al mejor quinteto de novatos, unos promedios que aumentarían hasta que en su tercera temporada lideró la NBA en asistencias, repartiendo 10,8 por encuentro. Tras esa temporada fue traspasado a Los Ángeles Clippers, donde solo jugó un año a cambio de Darius Miles y firmó como agente libre por Denver Nuggets en 2003. Por fin descubrió los playoffs, pero Minnesota Timberwolves terminaron con su temporada en 5 partidos. Este mismo escenario se repetiría en las 2 siguientes temporadas y fue traspasado a Philadelphia 76ers como parte del paquete enviado a cambio de Allen Iverson. Jugó allí 3 años más antes de firmar como agente libre con Portland Trail Blazers, donde anotó 52 puntos en uno de los partidos más random de la historia y vio terminar una serie de 632 partidos disputados consecutivamente debido a una suspensión. Jugó otros 3 años, de 2011 a 2014, en Denver Nuggets a cambio de Raymond Felton y pesó esporádicamente por Washington Wizards, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs antes de poner fin a su carrera en 2016. McDonald's All-American en High School y All-American en cada una de sus 2 temporadas en el Junior College de Vincennes y autor de una gran temporada en UNLV, la Universidad de Nevada, en Las Vegas, para cerrar su carrera universitaria, Shawn Marion fue drafteado por Phoenix Suns, donde fue elegido al segundo quinteto rookie, pese a perderse 31 partidos por una lesión de rodilla.
Sus números ascendieron sin parar hasta que fue nombrado All-Star en el 2003, cosa que repitió en 2005, 2006 y 2007, incluidas 2 selecciones al tercer quinteto de la NBA en 2005 y 2006 debido a su incansable actividad en ambos lados de la cancha, decisiva para el gran rendimiento colectivo de unos Phoenix Suns cuyo techo siempre estuvo en las finales de conferencia pese a los auténticos equipazos que presentaron en esas temporadas. En 2007, cansado de los rumores de traspaso que había alrededor de su figura, pidió el traspaso y en febrero de 2008 llegó a Miami Heat a cambio de Shaquille O'Neal. No encajó en la franquicia de Dwayne Wade y fue enviado a Toronto Raptors a cambio de otro O'Neal, Jermaine, en 2009. Tan solo terminó la temporada allí antes de fichar por Dallas Mavericks, donde perdió protagonismo ofensivo, pero ganó en resultados colectivos. Tras una primera temporada de adaptación, ganó el título en 2011 siendo decisivo en defensa sobre LeBron James y se convirtió en el cuarto jugador en conseguir 1.500 robos y 1.000 tapones en su carrera. En 2014 fue traspasado a Cleveland e inmediatamente anunció que se retiraría tras esa temporada, no sin antes convertirse en el primer jugador en sumar 15.000 puntos, 10.000 rebotes, 1.000 tapones y 500 triples anotados y llegar una vez más a las finales, esta vez perdiendo contra Golden State Warriors. Campeón estatal de Washington en 1994 y 95, además de jugador del año en la Pac-10 como senior tras su paso de 4 años en Arizona, la camiseta número 31 de Jason Terry está colgada en el techo tanto de su instituto como de su universidad. Pasó los primeros 5 años de su carrera en Atlanta, demostrando una gran facilidad anotadora e instintos de playmaker, pero con dificultades para sobrepasar los 20 puntos por partido, cosa que de hecho nunca consiguió. Fue traspasado a Dallas Mavericks en 2004 a cambio de Antoine Walker y su buena química con Nowitzki fue creciendo con el paso de los años. Dio el paso a un rol de anotador de banquillo en la temporada 2008-2009 y enseguida ganó el premio al sexto hombre del año antes de ganar el anillo 2 años más tarde. En 2012 pasó a Boston Celtics, donde tan solo jugó una temporada antes de ser traspasado en el robo de siglo a Brooklyn Nets, donde jugó hasta febrero de 2014, cuando fue traspasado a Sacramento Kings y, en lugar de unirse al equipo, se operó de una rodilla y fue traspasado, una vez más, en septiembre a Houston Rockets, donde pasó 2 temporadas, las mismas que pasó luego en Milwaukee de 2016 a 2018, con un papel muy reducido comparado con sus mejores días. McDonald's All-American y 3 veces jugador del año en Alaska en high school, Trajan Langdon pasó 5 temporadas en Duke debido a una lesión de rodilla en su segunda temporada universitaria, además de haber sido jugador de béisbol profesional en las ligas menores de 1994 a 1997, año de la lesión, y estuvo a tan solo una posesión de ganar el título nacional en su última temporada en Duke antes de dar el salto a la NBA, además de haber sido nombrado 3 veces seguidas al mejor quinteto de la ACC. Tan solo jugó por 3 temporadas en la NBA con Cleveland Cavaliers, donde su acierto en el tiro exterior no fue valorado y terminó poniendo rumbo a Europa con el Benetton Treviso para la temporada 2002-2003, en la que realizó el doblete Liga y Copa. Fichó por los Clippers en 2003, pero fue cortado antes de la temporada y probó suerte en la D-League con los Long Beach Jam de forma breve antes de volver a Europa otra vez más con el FS Pilsen turco, donde otra vez más hizo el doblete de Liga y Copa antes de mudarse a Rusia, con el Dinamo de Moscú primero y luego, de 2005 a 2011, con el CSKA de Moscú, con el que fue 2 veces campeón de la Euroliga en 2006 y 2008, además de MVP de la competición. Un auténtico gigante de 2,21 m, Aleksandar Radojevic creció en la antigua Yugoslavia jugando a balonmano y waterpolo antes de interesarse por el baloncesto a los 16 años. 3 años después debutó profesionalmente con el Lovcian primero y el Budućnost Podgorica, por lo que no pudo jugar en la Universidad de Ohio State debido a que había jugado profesionalmente antes. Su aventura en NBA duró 2 temporadas, una en 1999-2000 con Toronto Raptors, donde jugó 3 partidos antes de lesionarse para toda la temporada. Fue traspasado a Denver Nuggets y Milwaukee Bucks sin jugar para ninguno de los 2 equipos y tuvo pasos breves por Union Olimpija Ljubljana, Basket Livorno, Telekom Born y PAOK Atenas antes de jugar 12 partidos con Utah Jazz, antes de otra vez más pasar por 10 equipos distintos por toda Europa entre 2005 y 2012, año en el que puso fin a su carrera. Corey Maggette fue elegido por Seattle Supersonics después de una temporada en Duke, precedida por 2 selecciones al quinteto All-American de Parade en el instituto.
Nunca debutó con la franquicia Esmeralda, ya que fue traspasado junto con otros 2 jugadores a cambio de Horace Grant. Debutó entonces en Orlando Magic, donde jugó tan solo una temporada antes de ser traspasado a Los Ángeles Clippers, donde estuvo de 2000 a 2008 y sus números fueron creciendo hasta llegar a alturas de consideración All-Star en 2005, pero la falta de logros colectivos le privó de ese reconocimiento. En 2008 fichó por Golden State Warriors como agente libre, donde siguió produciendo buenos números sin suerte en lo colectivo una vez más. En 2010 fue traspasado a Milwaukee Bucks a cambio de Charlie Bell y Dan Guthrich y sus números bajaron de forma tan notable que tan solo un año después fue enviado a Charlotte Bobcats, donde jugó 32 partidos antes de ser enviado a Detroit Pistons a cambio de Ben Gordon. Tan solo jugó 18 partidos en la Motown y, tras firmar con San Antonio Spurs, pero no conseguir ser parte del roster final, puso fin a su carrera hasta su participación en la Liga Big Three, de la que fue MVP en 2018. Un compañero de Corey Maggette, Elton Brand y Trajan Langdon en Duke, William Avery era un base de 1,88 m que pasó 3 temporadas en la NBA, todas con Minnesota Timberwolves, donde promedió menos de 3 puntos en 142 partidos antes de poner rumbo a Europa, con Strasbourg primero en Francia, seguido de pasos breves por 11 equipos entre 2003 y 2011, entre los que destacan el Hapoel Tel Aviv, Alba Berlín, Galatasaray, AEK Atenas y PAOK. La 15ª elección de este draft fue Frédéric Weiss, profesional con el CSP Limos desde 1995, fue drafteado por New York Knicks con la esperanza que sus 2,17 m hicieran de él un gran intimidador bajo los aros. Tan solo aguantó el ritmo en pretemporada y fue enviado a Francia. Fue víctima del mate más espectacular de la historia de los Juegos Olímpicos en 2000 a manos de Vince Carter y jugó en el Unicaja Málaga de 2000 a 2004 y el Bilbao Basket de 2004 a 2009. Puso fin a su carrera en 2011 tras 2 temporadas en Limoges y es el jugador drafteado más alto de este draft en no haber jugado un solo minuto en la NBA. Ron Artest, Panda Friend o Meta World Peace o Meta Sandyford Artest, como es conocido ahora, fue McDonald's All-American en 1997 y tras una temporada en la Universidad de St. John's fue drafteado por Chicago Bulls en la 16ª posición. Consiguió entrar al segundo quinteto rookie gracias a 12 puntos y 4 rebotes y una defensa intensa y fue evolucionado hasta su traspaso durante la temporada 2001-2002 a Indiana Pacers junto a Brad Miller y Ron Mercer a cambio de Jalen Rose y Norman Richardson. En Indiana siguió creciendo y mostrando su carácter. Tuvo una discusión caliente con Pat Riley y le sacó el dedo a la afición de Miami en 2003, pero al año siguiente fue All-Star y jugador defensivo del año, una de cal y otra de arena. Así hasta la batalla campal que fue el Malice at the Palace, que le valió una suspensión de 86 partidos, la mayor de la historia por haber agredido a un aficionado en la grada. Artest pidió un traspaso en la 2005-2006 y fue enviado a Sacramento Kings durante esa temporada. Fue suspendido para el segundo partido de la serie contra Spurs por un codazo sobre Ginobili y en 2008 fue traspasado a Houston, donde jugó un año dando un paso atrás ofensivo y tras una serie muy competida contra Los Ángeles Lakers, fichó por ellos ese verano y fue instrumental en el Sacro de 2010. Problemas de lesiones marcaron sus temporadas en 2012 y 2013, en las que jugó con molestias, y en 2013 fichó por New York Knicks por un año antes de pasar por Sichuan Blue Whales y Paracanestro Cantú y volver a los Lakers hasta 2017 con un rol anecdótico para retirarse con la franquicia californiana. Cal Butler fue elegido en 17ª posición del draft por Atlanta Hawks después de 4 temporadas en Old Dominion en las que consiguió promediar un doble-doble de 14 puntos y 10 rebotes como senior. Sin posición clara en la cancha, siendo una mezcla entre alero y ala pívot en una época en la que no se llevaba tanto ser un híbrido, no consiguió abrirse un hueco en la rotación en sus 3 temporadas en Atlanta y terminó su carrera con un paso por Italia en Kinder Bologna, Montepaschi Siena, Lotomatica Roma y Casti Group Varese entre 2002 y 2005. James Posey fue elegido por Denver Nuggets con la 18ª elección del draft después de 3 temporadas en la Universidad de Xavier en las que fue 2 veces sexto hombre del año y una vez miembro del mejor quinteto de la conferencia Atlantic 10. Su entrada en la NBA fue satisfactoria, siendo titular en 77 partidos con promedios de 8 puntos y 4 rebotes con buena eficiencia, lo cual le llevó al segundo quinteto de novatos, y fue traspasado en medio de su 4ª temporada, cuando estaba promediando los mejores números de su carrera con casi 15 puntos y 6 rebotes, con destino a Houston Rockets.
Tan solo terminó la temporada allí antes de firmar como agente libre con Memphis Grizzlies, donde estuvo 2 temporadas con mejor rendimiento en la primera, antes de ser traspasado a Miami Heat en una operación que involucró a 13 jugadores. Llegó allí en 2005-2006, temporada en la que aportó poco en la campaña regular, pero elevó su nivel al llegar en playoffs y, de hecho, fue uno de los jugadores más importantes de ese campeonato debido a su defensa sobre Josh Howard y Dirk Nowitzki en las pocas ocasiones que tuvo emparejamiento con él. Tras caer en primera ronda de playoffs en 2007, firmó con Boston Celtics, que acababan de formar el Big Three de Paul Pierce, Ray Allen y Kevin Garnett, y ganó el título en su única temporada allí, siendo importante en defensa una vez más y anotando algún que otro tiro importante. Firmó un contrato de 4 años con New Orleans Hornets ese mismo verano, aunque un rendimiento decepcionante llevó a su traspaso tan solo 2 años después, en 2010, a Indiana Pacers, donde jugó 1 año antes de ser cortado por vía de la amnistía y no volvió a pisar una cancha. Cabe destacar, eso sí, que ganó el título de 2016 con Cleveland Cavaliers como entrenador asistente, por lo que es 3 veces campeón de la NBA. Con la 19ª elección del draft, los Utah Jazz eligieron a un alero de 2 metros en Quincy Lewis, que había sido el 6º hombre de la Universidad de Minnesota cuando llegó a la Final Four de 1997 y lideró la conferencia Big Ten en anotación en su última temporada universitaria. No consiguió ser importante en las rotaciones de Utah Jazz y tras 3 años puso rumbo a Maccabi Tel Aviv, donde ganó Liga y Copa por una temporada antes de volver a probar suerte en la NBA con Minnesota Timberwolves. Por desgracia, solo jugó 14 partidos con un promedio inferior a 5 minutos por encuentro antes de pasar por Lucentum Alicante en España y al Olympiacos y otra vez más por Lucentum, pasando una temporada en cada equipo y 2 años de 2007 a 2009 en el Bilbao Basket, donde terminó su carrera.